Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso. O porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, recientemente tuviste una pérdida. En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. Cuarta sesión. Qué difícil es cuando tú has amado, cuando has convivido con una persona, cuando has obtenido una casa, un auto con mucho esfuerzo y de repente aquello que es valioso para ti se va de las manos porque hay un accidente, porque las relaciones cambian o porque simplemente la muerte nos arrebata la vida. Hemos dicho en las reflexiones anteriores que cuando una persona tiene este tipo de situaciones, puede quedar encerrada en una especie de shock, en una especie de negación pasajera que lamentablemente tiene que pasar, aunque no lo quieras, para dar paso a una siguiente etapa. Fíjate, Filiberto no creyó en los estudios que le diagnosticaron cáncer. Este hombre negó el resultado, negó que ese fuera su expediente, negó la capacidad del médico, negó la seriedad del hospital. Acudió a 3 hospitales más y repitió el estudio, y el resultado fue el mismo: señor, tiene usted cáncer. Sin embargo, la última negación de Filiberto fue creer que estaba soñando y que lo que vivía no era cierto. Pensó que pronto despertaría de la amarga pesadilla y sin embargo tuvo que afrontar la realidad. Claro, la tristeza y la impotencia lo hicieron llorar amargamente. En medio de sus emociones se puso a pensar en su futuro, qué va a pasar conmigo, cómo va a ser mi cáncer, de qué manera va a ir creciendo, cuánto tiempo me queda. Fue pensando también en su esposa, en sus hijos, qué va a pasar con ellos, qué va a pasar con su educación de los niños que apenas están pequeños. Su periodo de negación había terminado y empezó a llorar amargamente. Con este ejemplo que te estoy diciendo, el periodo de negación, ¿con qué concluye? Cuando la emoción aflora para decir abiertamente: no puedo cambiar esta realidad, no la puedo negar. Y te voy a poner otro ejemplo que le pasó a una muy querida amiga mía llamada Carmen. Esta mujer recibió la noticia de que su esposo había muerto en un accidente. Qué distinto es cuando una persona muere en un accidente, que en la mañana te dijo: nos vemos en la noche, y recuerda que el sábado tenemos tal compromiso y tal fiesta, y nunca regresa. Es muy distinta esta situación, aunque es dolorosa también, a aquella situación en la que ya el papá o la mamá, el abuelito han estado enfermos, han guardado cama durante mucho tiempo, y de repente viene la muerte, como que hay una especie de preparación, ya está uno haciéndose a la idea, pero un accidente es tremendo. Claro, ella debería presentarse, Carmen, en determinado lugar para reconocer el cadáver. Fíjate qué difícil. Después de ver a una persona viva, ver que aquel cuerpo no respira. Generalmente cuando tienes que reconocer a un cadáver, te lo presentan burdamente, nunca está vestido, está totalmente desnudo, sus pertenencias se las han quitado para estudiarlas, y es de lo más terrible que pueda pasar. Y te lo digo porque a mí me ha tocado ir en lugar de otras personas a reconocer muchos cadáveres por situaciones de accidente, por situaciones de robo o de secuestro, y es de lo peor que puedes tú tener como experiencia. Bueno, pues mientras Carmen viajaba hacia el lugar, la anestesia de la negación la protegía del dolor. ¿Qué tipo de anestesia tenía Carmen? Mira, ella estaba pensando: no creo que sea mi esposo. ¿Por qué? Porque él siempre es muy cuidadoso para manejar, seguramente lo están confundiendo, estoy segura que en un momento va a sonar mi celular para decirme que ya está en la casa. Sin embargo, cuando Carmen estuvo frente al cuerpo,
tuvo que reconocer que sí se trataba de su esposo. En ese momento, Carmen no podía negar lo que estaba viendo. ¿Y qué surge con Carmen? Llora desconsolada y saca además todo su coraje contra el responsable del accidente. La negación no puede continuar ahí. En los dos ejemplos que acabo de poner, estoy hablando de que una burbuja que había protegido a Carmen y a Filiberto para que no sufrieran, una burbuja formada por un poco de esperanza, pero en gran parte por no querer afrontar la realidad, para que no sintieran dolor, como una burbuja que choca contra una punta filosa que es la realidad, se deshace, así se deshizo la negación que existía en estas dos personas. Y es que mira, cuando las evidencias o el peso de la razón hacen que la burbuja o la anestesia, como le hemos llamado, anestesia emocional, desaparezca, dan paso inmediatamente al surgimiento de las emociones que antes se habían contenido. Y esta es precisamente la segunda etapa del duelo. La negación va a dar paso a la afloración de las emociones. Y aprovechando que está David con nosotros y que lamentablemente acaba de sufrir una pérdida, yo le quisiera preguntar a David si ha sido consciente de las distintas emociones que ha estado viviendo o si hay alguna emoción en particular que se le presente, David. Me parece, padre, que aún no afloran todas las emociones porque todavía no puedo creer que mi tío ya no esté con nosotros. He tratado de ser consciente de esta falta, de esta pérdida. Me ha costado trabajo porque mi tío era una persona que me llamaba todos los días para preguntar cómo estaba. Siempre nos pasábamos algunos minutos platicando. Me ha costado mucho trabajo reconocer que ya no está, pero sí he tenido algunos episodios definitivamente de mucho llanto, de preguntar por qué ya no está con nosotros, por qué tuvo que morir de esa manera. Mucho llanto de verdad, padre. Así es, bueno, lo que nos está diciendo David en pocas palabras es que en esta segunda etapa se reconoce la pérdida del ser querido, el hueco que ha dejado, su ausencia. Se llora, pero no solamente porque se ha ido, sino también el sentimiento de abandono y soledad nos hacen llorar. Se reconoce todo lo que significaba para nosotros aquella persona, los bienes perdidos, la pareja con la que se compartieron tantos sueños, la casa que se construyó con tanto esfuerzo, los ahorros que se esfumaron en un momento, la salud de la juventud que desapareció, incluso la mascota que nos acompañó tanto tiempo o el puesto del trabajo que tantas satisfacciones nos dio. En esta etapa segunda se tienen, y vuelvo a repetir, es necesario liberar las emociones. Esto va a hacer que se entrecrucen y se confundan muchos sentimientos. Por una parte, por una avenida, vamos a decir así, viene la culpa, por otra viene la tristeza, por otra viene el coraje, por otra viene el desgano, la depresión, la ansiedad, y esto hace que la persona que vive el duelo se sienta inestable y cambie constantemente de estado de ánimo. ¿Te imaginas lo que pasa con tu diente cuando de repente estás tomando algo calientito y de repente te llevas a la boca un vaso con un líquido bastante frío o con hielo, Sergio? ¿Qué sucede en el diente? El diente se destiempla, como le llaman, causa una punzada, un dolor por ese cambio de temperatura repentino. Bueno, eso es un diente. Imagínate una persona que se le va a mezclar de repente la tristeza con el coraje, la angustia con la impotencia. Bueno, este tipo de cosas crean una circunstancia peor que un diente. Y quiero hablar precisamente de distintas emociones porque a lo mejor tú que me estás escuchando piensas que por una pérdida únicamente se llora. Y el segundo caso de Carmen, decíamos que Carmen se había enojado ¿con quién? Con el responsable del accidente. Es decir, ¿quién mató a mi esposo? ¿Quién lo atropelló? ¿Quién lo secuestró? Tengo enojo contra aquella persona. ¿Contra quién más me puedo enojar? Contra Dios posiblemente. Evidentemente, ¿dónde estabas Dios que no cuidaste a mi marido? ¿Dónde estabas Dios que no hiciste justicia en aquel momento? Me puedo enojar también contra las leyes de este país, contra las autoridades, porque no hay la seguridad suficiente para cuidar a una persona y por la falta de cuidado de nuestras autoridades hay tanta delincuencia.
Y aquí este enojo me puede llevar también a cómo quisiera quitar al gobernante en turno, cómo quisiera castigarlo, cómo quisiera meterlo a la cárcel, cómo quisiera tomar preso a quien mató a mi marido. Pero la pregunta es, David, ¿Carmen puede encontrar al autor del crimen? ¿Carmen puede meter a la cárcel al gobernante? Sería muy difícil que lo lograra, y aunque lo lograra, eso no le devolvería la vida a su marido. Pero hablando de emociones, ahorita, si no lo logra, ¿qué sentimiento o emoción provoca el no poder hacer algo? Totalmente frustración. Frustración, y se llama también impotencia. De la palabra potens, poder, impotencia significa reconozco que no tengo poder, aunque quisiera, para cambiar ni las cosas, y tengo impotencia también para condenar a la persona que ha hecho esto. Entonces, aquí puede aparecer también otro enojo. ¿Contra quién? Contra su esposo, Luis. ¿Por qué saliste a esa hora? ¿Por qué te fuiste por aquella ruta? ¿Por qué aceptaste trabajar en aquel empleo? Y entonces viene un enojo también contra la persona que se ha ido. Evidentemente, podemos hablar de pérdidas cuando hay una muerte, pero vamos a hablar de la pérdida de Filiberto. En ese caso no es muerte, fue enfermedad. ¿Qué enfermedad fue, Sergio? Fue cáncer, Padre José. Y este sentimiento, o estos sentimientos que van a aparecer en la vida de quien está enfermo de cáncer, son muy semejantes a quien sufre la pérdida por la muerte de alguien. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Bendito sea, Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de octubre por la mañana se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión con gran esperanza. Seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Qué hacer cuando las emociones aparecen en el momento de una pérdida? Yo creo que una persona que tiene una sana autoestima tiene que saber que tiene el derecho y la necesidad de expresar sus emociones. Tiene derecho a estar alegre, triste, preocupado, enojado o con miedo. Lamentablemente, en algunas situaciones, esto se hace complicado porque una educación incorrecta puede hacer creer a la persona que expresar sus emociones sean una muestra de falta de control, de sociabilidad, de hombría o incluso una falta de fe. ¿Cómo es que yo voy a expresar mi fe estando triste? No, esto es incorrecto. Tengo que mantenerme siempre con alegría, en forma ecuánime. Hay que decir, repito, las emociones son creadas por Dios o son creadas por nuestra naturaleza humana para expresar lo que está pasando en nuestro interior. Y yo quiero pedirle a David y a Sergio que nos ayuden a leer algunos textos que han llegado hasta nosotros, porque 4 personas nos hablan de lo que les sucede. Tú analiza cada uno de estos casos y espero que tengas una respuesta para decir si están actuando correctamente o incorrectamente, si están permitiendo que sus emociones fluyan o si están quitándose este derecho. Por favor, David.
Benito se ha creído la frase "quien se enoja pierde". Cada vez que se molesta por una injusticia, reprime su enojo para no perder. La semana pasada, un borracho chocó contra su auto y se lo dañó irreparablemente. Benito siente que no puede enojarse por el incidente. Se reprime en lugar de manejar su enojo. Bueno, aquí analizando este primer caso, vemos que seguramente Benito en su infancia recibió esta información que lamentablemente no purificó. A lo mejor alguien le dijo esto: el que se enoja pierde, y Benito pensó que al enojarse realmente está perdiendo valor, es menos persona, es una persona antisocial o cosas así. Si a Benito le hubieran enseñado: mira, Benito, es válido enojarse cuando te rayan el coche, es válido enojarse cuando alguien no te cumple, es válido enojarse cuando alguien te hace una promesa y te da algo totalmente distinto, es válido enojarse cuando alguien te falta el respeto, cuando transgrede los límites, es válido enojarse cuando hiciste una relación de amor y la otra persona te es infiel. Por supuesto que el enojo es totalmente válido, y el enojo es una emoción, y si Benito no aprende a permitir que surjan sus emociones, va a tener problemas fuertes en todo momento. Vamos a escuchar el segundo caso. Este caso nos dice lo siguiente. Marcela perdió a su hijo. Después de una semana se volvió a presentar en su trabajo. Aunque Marcela deseaba vestir de negro para expresar su pena, no lo hizo porque piensa que no es socialmente aceptado. Además, cuando siente la necesidad de llorar, se reprime porque lo considera antisocial. Bueno, ahí tenemos un ejemplo también de alguien que está reprimiendo algo. Esta persona tiene el deseo, tiene la costumbre de vestirse de negro porque así se manifiesta el dolor. Tiene ganas de llorar, de manifestar su tristeza, sin embargo se reprime porque se pone a pensar primero en qué van a pensar los demás, si la van a aceptar o no la van a aceptar. Yo creo que esto tampoco es correcto. Uno tiene derecho a expresar la tristeza en la forma en la que su cultura, su educación, su edad le permita hacerlo. Y yo creo que si esta mujer se viste de luto, guarda el tiempo necesario para manifestar la tristeza, ella va a pasar más fácilmente el periodo de duelo. Si no, luego esto se puede complicar. ¿Por qué se puede complicar? Porque imagínate que esta persona no se viste de duelo, esta persona no guarda un tiempo para llorar, para despedir al ser amado, unas primeras semanas o días o lo que sea. Cuando pase el tiempo, el no haber hecho esto le va a ocasionar sentimientos de culpa que van a hacer más complicado el duelo. Después va a decir: es que no es posible, ni siquiera el día que falleció mi madre me vestí de negro. ¿Cómo es posible que le haya dado más importancia a el que dirán los demás que al sentimiento noble, sincero que yo tengo hacia mi propia madre? Así que no estuvo bien que haya reprimido ni la emoción ni el deseo de vestirse de una forma que para ella sería conveniente. Vamos a escuchar el siguiente testimonio. Este caso nos dice que Joel sufrió una infidelidad por parte de su esposa. Por esta situación él siente una enorme tristeza. Aunque tiene ganas de llorar por la decepción, reprime su emoción porque desde niño le dijeron que los hombres no deben llorar. Como necesita desahogarse y no puede, él ha recurrido al alcohol para hacerlo. Bueno, ahí tenemos un ejemplo sumamente frecuente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que toda persona necesita liberar las emociones. Nunca es bueno reprimir las emociones. Para ello existen, discúlpame, como una lágrima que está propiciada por lo que está pasando internamente. Puede ser comparada con un gas que está siendo propiciado porque hay una descomposición de los alimentos en el estómago. Así como tú no puedes reprimir un gas, podrás ir al lugar adecuado para que no ofendas a nadie, pero tú no puedes reprimir algo que el propio cuerpo, que el propio modo de ser, la psicología de la persona lo necesita. Así que, en este caso, ¿qué es lo que muchos hombres, particularmente hombres, en el caso de las mujeres es una situación distinta porque las mujeres pocas veces se limitan para llorar?
yo creo que incluso en muchas ocasiones exageran el llanto, el hombre, para poder desinhibirse, necesita tomar alcohol. Sabemos que el alcohol o la droga funcionan como desinhibidores, es decir, si me da miedo o me da pena algo, con el alcohol o con la droga simplemente me desinhibo y entonces hago aquello que no me atreví a hacer. Y por eso es frecuente encontrar a personas que, estando alcoholizadas, o se sienten o se presentan como muy hombres, como muy machos, defendiendo sus derechos, gritando, cosa que normalmente no harían en sus 5 sentidos, o también encontramos a hombres que se la pasan llorando constantemente porque estaban reprimiendo sus sentidos, o bien encontramos también a hombres que empiezan a querer besar a otro hombre porque están reprimiendo sus sentimientos de tipo sexual, y creo que la represión de ninguna manera es sana. Ninguna represión es sana. Las emociones las podemos controlar, pero nunca reprimir. Así que en los 3 casos que hemos analizado ahora, la represión de las emociones estará haciendo que el duelo, el proceso de duelo, no avance. Mientras más se permitan salir las emociones, el proceso continuará avanzando en una forma correcta. Vamos a un caso más, Sergio. El siguiente caso nos habla de Melissa. Ella no fue aceptada en la universidad que deseaba. Melissa tiene el más alto promedio de calificaciones y no entiende la causa de su rechazo. Se siente triste y decepcionada de la institución. Sin embargo, piensa que no debe mostrar su tristeza porque la educaron haciéndole creer que mostrarse triste es sinónimo de falta de fe. Bueno, ahí tenemos otro caso donde se está ligando el aspecto de una educación incorrecta a una educación incorrecta también en la fe. La primera educación incorrecta es impedirle a una persona que exprese sus emociones. ¿Cuántos padres de familia impiden que sus hijos manifiesten su enojo, su tristeza, y cuando el niño se enoja o se pone triste le dicen: mal hijo, ya no te quiero, eso no se hace, qué feo te ves? Y claro está, todo eso que se nos queda grabado en nuestra mente, tarde o temprano nos va forjando como personas y va haciendo que reprimamos por vergüenza o por otros elementos, como en este caso, el caso de la fe, la tristeza. Imagínate, ¿qué argumento más absurdo y sin ningún sustento? Que una persona que se entristece es una persona desagradable ante los ojos de Dios. Totalmente absurdo, porque para aquellas personas que conocen la Biblia podemos conocer que David llora, que Adán y Eva se sienten avergonzados, que es una emoción después de el pecado, que Jesús llora cuando muere Lázaro, en fin, una gran cantidad de emociones que podemos encontrar en la Biblia. No solamente el amor, no solamente la admiración, sino podemos encontrar también emociones que hablan de los límites del ser humano. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. Oración del enfermo de Juan Pablo II. Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando camino de la cruz todos te abandonaron. Hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda que, uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este amargo cáliz, te pido por todos los que sufren, por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados,
los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor, sé que también el dolor lo permites tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. En tu camino, el curso de tanatología. Qué importante es conocer al ser humano y qué importante es saber lo que es sano para que cada persona se sienta tranquila con ella misma y para que otra persona también pueda respetar el derecho a que alguien libere sus emociones. Sin embargo, en esto de las emociones tenemos que aclarar, y con esto quiero concluir esta pequeña parte sobre que cuando hay una pérdida, no solamente hay tristeza, sino también hay enojo, hay impotencia y muchas otras más emociones. Pero tenemos que decir como aquel dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Porque si bien reprimir las emociones no es correcto, tampoco es correcto no tener control sobre ellas. No se pueden evitar, no se pueden suprimir, pero sí se pueden controlar. Y aquí en este caso de ni tan, ni muy, tenemos que decir que en el caso de los hombres, tienen que hacer un esfuerzo para que las emociones no sean reprimidas. Pero en el caso de las mujeres, tienen que hacer un esfuerzo para controlarlas un poco. Porque de lo contrario vamos a encontrar casos donde las personas exageran demasiado y no hay nada que les calme el llanto y ya pasó un mes y 2 y 3 y esto yo creo que ya es hacerse la víctima, es querer llamar la atención, es querer decir que no pueden salir adelante solas, que les resuelvan el problema o cosas así, y yo creo que podemos sugerir que no exageren y que tengan control de las emociones. Para concluir también esta parte en la que vamos avanzando, tenemos que decir que no es conveniente recurrir al alcohol, seas hombre, seas mujer, seas adulto, seas joven, para desinhibirte. Lo mejor en todo caso es que recurras a un amigo, a una amiga en quien confíes y que sepas que te va a comprender. Ahora, si no quieres que alguien sepa de la infidelidad que te hicieron o de alguna pérdida importante que hayas tenido porque se trata de una enfermedad fuerte como el SIDA, o no quieres que se enteren que te estás divorciando, bueno, entonces puedes buscar a un terapeuta o incluso a un ministro religioso que te ayude a expresar tu pesar. En ocasiones la madre viuda no expresa sus emociones ante los hijos huérfanos porque teme con ello aumentar el dolor de los hijos. Piensa que el dolor de ella va a aumentar el dolor que ha ocasionado a los pequeñitos la pérdida del papá. Y esto dice, mejor no lo hago, mejor me reprimo, mejor no lloro. Y yo te diría que en general siempre es mejor que los hijos vean que sus padres también lloran, que tienen emociones, que tienen limitaciones, porque esto les permite comprender que sus papás también son humanos. Y cuando se comparte la pena en familia, los padres apoyan a los hijos apoyan a los padres y saben que todos están participando de un duelo. Ya hemos aprendido varias cosas. Cuando se acepta la pérdida, inicia la segunda etapa del duelo y afloran las emociones. Una pérdida no solo produce tristeza, también produce enojo y otras emociones. No es correcto reprimir las emociones, pero tampoco exagerarlas. La baja estima y una mala educación pueden ser impedimentos para expresar el dolor. Los hombres deben esforzarse en expresar su dolor y algunas mujeres no deberían exagerar. Las emociones no son contrarias a la fe. No es necesario recurrir al alcohol para hacer fluir la emoción. El apoyo de amigos o terapeutas puede ser de gran ayuda. No es correcto utilizar las emociones para mostrarse como víctima o para volverse el centro de atención
de los demás. Hay una frase de Jean Monbourquet que dice lo siguiente: concédete el permiso para estar triste y desdichado, para llorar, para estar deprimido por un tiempo. Olvida las prohibiciones de llorar, de sentirte abatido. Busca a las personas sabias que pueden entender tu situación. Con el apoyo necesario, si expresas tus íntimos sentimientos, estarás empezando a superar tu tristeza. Estamos terminando una sección más de este curso de tanatología que esperamos que te sirva a ti y que le sirva también a todas aquellas personas que tienen cerca a alguien que ha sufrido una pérdida. Y aunque todavía faltan algunas etapas por transcurrir, por conocer, yo quiero ir intercalando entre una y otra sección algo de esperanza. Y precisamente hoy vamos a escuchar un canto que se llama No todo está perdido, música y letra de José Antonio Estrada, del disco Vivencias, es tiempo de amar. Y en este tema, este joven nos invita a pensar que cuando hay una pérdida, en realidad se pierde algo de la vida, pero no se pierde toda la vida. Perdemos algo de quien se ha ido por la muerte o por el divorcio o por lo que sea, pero también podemos quedarnos con las cosas positivas que nos dejaron. Por eso este canto nos dice, trata de levantar el vuelo. Yo entiendo que por el dolor que estás sufriendo ahora, te cuesta trabajo desplegar las alas, pero ahí están las alas para que en cualquier momento las despliegues y vuelvas a volar otra vez. No tengas prisa, date tu tiempo, permite que tus emociones vayan fluyendo, pero también deja que la esperanza vaya entrando poco a poco a tu vida. No todas las pérdidas nos hacen sufrir para siempre. Más aún, la mayoría de las personas que han sufrido una pérdida se han levantado y han vuelto a la vida cotidiana, y muchas de ellas con más entusiasmo. Vamos a escuchar este canto dedicado especialmente para ti que estás pasando por momentos difíciles. Vamos, levanta el vuelo otra vez. Es hora de renacer y comenzar de nuevo. Porque estancarse en el ayer, porque volver atrás la mirada, porque cargar con lo que fue, si lo que fue ahora es nada. Date cuenta que todo fue un error. Fue por probar, fue por dolor, fue soledad y desamor. Pero aún hay esperanza. Volverá a brillar el sol otra vez. Por eso vive, siente, no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que el amor aún está vivo. Y no es más el dolor o el error, ¿por qué hacerte más daño? Por eso vive, siente, todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que aún Dios está contigo. Lo peor ya pasó, aquí estás y aún puedes empezar otra vez.
Dios levanta el vuelo otra vez. Es hora de renacer y comenzar de nuevo. Porque estancarse en el ayer, porque volver atrás la mirada, porque cargar con lo que fue, si lo que fue ahora es nada. Date cuenta que todo fue un error. Fue por probar, fue por dolor, fue soledad y desamor. Pero aún hay esperanza. Volverá a brillar el sol otra vez. Por eso vive, siente, no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que el amor aún está vivo. Y no es más el dolor o el error, ¿por qué hacerte más daño? Por eso vive, siente que no todo está perdido. Por eso ríe, sigue, que aún Dios está contigo. Lo peor ya pasó, aquí estás y aún puedes empezar otra vez. Este canto nos recuerda que en medio de la adversidad nosotros podemos tener una actitud distinta para que el dolor no se convierta en sufrimiento. Porque sufrimiento es cuando tu mente, tus ideas, hacen que el dolor se haga más grave de lo que realmente está sucediendo. Hay que poner también la atención y la mirada en todos los beneficios que te acompañan en este momento. El curso de tanatología, En tu camino. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. El Camino del Amor. Pide informe sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Ya hemos visto que cuando se sufre una pérdida, primero se sufre el shock, después se pasa por una etapa de negación y después viene la afloración de emociones. ¿Cuál es el siguiente paso o la siguiente etapa? Vendrá una depresión, aislamiento y soledad. Por decirlo así, la persona se siente como un globo sin aire. Y para que te quede muy claro esto, voy a poner el ejemplo de una mujer, Esperanza. Esperanza se sentía terriblemente mal porque su relación con Adalberto había terminado abruptamente. El tiempo de noviazgo, los planes de matrimonio, la ilusión de formar un hogar y tener hijos quedaron destruidos en un momento cuando él piloteaba una avioneta y por falta de visibilidad se estrelló contra una montaña en una zona cercana a Toluca. La muerte del joven fue instantánea, pero también el dolor que esto le provocó a ella. Cuando recibió la noticia no lo podía creer. Deseaba que se tratara de un error de información. Sin embargo, cuando reconoció el cuerpo, pues ella no pudo negar el hecho y lloró amargamente. Se enojó con Dios, con el radar de la avioneta e incluso con el mismo Adalberto porque se había arriesgado a viajar en una situación de inseguridad. ¿Qué pasó con Esperanza, que además es mi hermana?
Después de que afloraron todas sus emociones, se sintió como un globo al que se le escapa el aire y le falta fuerza. Así entró en la etapa de depresión. Esperanza sentía que Dios no existía, o que la había abandonado, o que no se interesaba por ella. Su sufrimiento se le hacía inmenso, y sabes, tenía razón, porque cuando sufrimos sentimos que nuestro dolor es el más grande de todos, el más grande del mundo. Sin embargo, la depresión y la soledad no son algo que solo a ella le tocara experimentar. Estas son situaciones que a ti y a mí nos toca experimentar constantemente. Todos los que padecemos una pérdida importante pasamos por el dolor y por este momento por el que estaba pasando Esperanza. Esta experiencia forma parte de una aflicción saludable, así que toma en cuenta que esto, aunque es desagradable, es totalmente normal. Pero aquí vendría una pregunta. ¿Por qué las personas que sufren una pérdida tienden a buscar la soledad y el aislamiento? La depresión no solo afecta a unas cuantas personas ni se limita a determinada edad o sexo. La experimenta todo el género humano cuando le es arrebatado el ser amado o lo que ha sido atesorado con cuidado. Por eso es comprensible la depresión en momentos de dolor, pero vuelvo a insistir. ¿Por qué se busca el aislamiento y la soledad? ¿No sería más lógico que quien sufre una pérdida busque compañía para soportar su dolor? Aunque la razón a ti y a mí nos dice que es mejor buscar la compañía de amigos y conocidos para mitigar el dolor, los sentimientos internos, esos que no siempre manejamos, nos hacen buscar el aislamiento. ¿Y sabes por qué? Vamos a regresar con el caso de Esperanza para que te pueda explicar por qué tú puedes sentir rencor en este momento. Mira, Esperanza tiene muy buenas relaciones con personajes importantes del mundo de la política, de la salud e incluso del mundo económico. La convivencia con su familia y con sus vecinos era inmejorable antes del accidente. Sin embargo, después de su pérdida, comienza a sentir un gran resentimiento contra todos los que la rodean. Y esto parece absurdo porque, si tú te das cuenta, ninguno de los que la rodean fue el causante del accidente en el que murió su novio Adalberto. ¿Por qué está actuando así Esperanza? La respuesta es sencilla. Esperanza descubrió que ninguno de los que la rodean, ninguno absolutamente, puede regresar el pasado y hacer que las cosas sean como antes. Ninguno puede devolverle a Adalberto. Ninguno puede devolverle el bien perdido. Ni los poderes político, social, económico y religioso pueden regresar lo perdido o desaparecer el sufrimiento que la está aquejando. Por eso, Esperanza se resiente con ellos, con una idea en su mente, sin darse cuenta, pero ahí la tiene, y la idea es: me fallaron. Todas las personas que se aíslan cuando tienen una pérdida, ¿qué están diciendo? Están resentidas porque constatan que quienes les rodean tienen limitaciones y no pueden resolverles todo. La gente se aleja de Dios también porque Dios les quitó, no cuidó, no protegió lo que perdieron. La gente se aleja de los demás porque nadie puede ayudarles a recuperar lo perdido ni cambiar lo que sienten. Te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Imagínate, ponle tú el nombre que quieras. ¿Te gusta el nombre de David? Bueno, pongamos el nombre de David. Acaba de pelearse con su novia lo cortó. Y aunque David es un adolescente que en su casa recibe todo el cariño de su familia, de sus papás, llega a la casa ese día y cuando la familia está comiendo le dicen vente a comer y él les dice no quiero. Les grita, se sube a su cuarto y azota la puerta. La pregunta sería, ¿qué le hizo su papá, su mamá, sus hermanos para que él se comporte de esta manera con ellos? Ni siquiera él sabe por qué está actuando así, pero lo que está pasando es que en su mente está él diciéndose, ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni la gente que más me quiere, ni la gente que tiene más dinero puede hacer que mi novia me vuelva a querer y me vuelva a aceptar como novio. Bueno, imagínate, este es un ejemplo sencillo.
Pero imagínate cuando una persona tiene un familiar enfermo en el hospital, desahuciado. Imagínate cuando una persona ha perdido su trabajo. Imagínate cuando a una persona le acaban de robar su casa. Imagínate cuando a una persona le acaban de chocar el coche que dejó estacionado. Imagínate cuando una persona acaba de recibir la noticia de que tiene cáncer o una enfermedad incurable. Este tipo de personas quisieran gritarle a toda la gente que está a su alrededor: ayúdenme y cambien la situación. Y es cierto, algún médico, algún abogado, algún consejero nos podrá dar luz en medio de esa situación, pero no resolver el problema. El cáncer no desaparece de la noche a la mañana. Una casa, aunque esté asegurada, no se vuelve a reconstruir en un segundo. Una relación que ha terminado no se puede dejar a un lado para comenzar otra inmediatamente. Y cuando alguien ha muerto, aunque sea una mascota, y compras un perrito exactamente igual, ese perrito no puede llegar a ocupar el lugar que la anterior ocupaba en tu corazón. ¿Qué provoca entonces esto en la persona? Un resentimiento, perdón por la palabra, que hace que la gente, sin darse cuenta, diga, y perdón por la palabra, váyanse todos a la mierda. Nadie me está ayudando. Nadie me está ayudando a sacar adelante mi dolor, mi sufrimiento. Nadie me está ayudando a cambiar la situación. Por lo tanto, ¿qué hago? Mi manera de recriminarles, mi manera de decirles que me siento defraudado de todos ustedes, es alejarme y llenarme de rencor. Esa es la razón por la que el esposo de una mujer que acaba de perder a su madre, y este esposo se ha comportado siempre de la mejor manera, siente que la esposa lo empieza a rechazar, que la esposa le tiene rencor, y él dice: ¿qué es lo que pasa? Esta es la razón por la cual un amigo que ha acompañado siempre a otro amigo, y de repente este amigo, querido por el otro, sufre una mala noticia como la noticia de que ha sido infiel su esposa. Bueno, el amigo empieza a sentir rencor contra el amigo, y el amigo que está sufriendo esta situación de rechazo se pregunta: ¿por qué me está tratando así si yo no le he hecho nada malo? Esto es muy importante. Siempre que una persona sufre una pérdida, va a tratar de sacar su rencor, fíjate, ¿contra quién? Contra sus seres más queridos, contra las personas más cercanas. Así que si eres el familiar, el amigo de alguien que ha sufrido una pérdida, no te enojes porque te traten así. Trata de entender por qué están actuando de esta manera y ten un poco de paciencia, porque tarde o temprano, si ellos lo manejan bien, este resentimiento desaparecerá. Y si el resentimiento no desaparece, será necesaria la ayuda de una persona profesional, un tanatólogo, que les ayude a encauzar esta decepción que sienten por no haber recibido la ayuda que ellos supuestamente esperaban recibir. Continuaremos con este tema más adelante. No olvides que mañana tenemos nuestra oración del Vía Crucis y el próximo lunes continuaremos con nuestro curso de tanatología.